Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. En esta clase recuerden ustedes que estamos hablando de la solubilidad. Pero saben que antes de seguir con unidades de concentración, que es la clase de ahora, voy a repasar un poquito en qué consiste el último tema de la presión con la solubilidad que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La verdad es que recibí algunos correos indicándome que no lo comprendía muy bien. Así que se los voy a intentar dibujar lo más simple posible. Miren, tenemos que cuando un gas, voy a dibujar un recipiente. Cuando un gas está dentro de un recipiente cerrado, ¿ya? Y se encuentra con un líquido, vamos a dibujar aquí un líquido, acá, y el líquido también tiene partículas, recuerden. Este gas va a estar flotando por acá y a veces va a chocar con la superficie del líquido, aquí, aquí. Y esos choques son de forma aleatoria, ¿vale? Entonces choca con esta superficie del líquido y ¡pum! Entra. Entonces este gas ahora forma parte de este líquido, que este líquido puede ser agua. Y este gas puede ser, no sé, CO2, el dióxido de carbono. Entonces, el agua es el solvente universal. Esto ya, el agua y el CO2 sería una solución. Como lo hemos visto todas estas clases, es una solución. Al igual que otra solución líquida, también el gas, también un gas puede formar parte de una solución. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Lo otro, ¿cómo podemos aumentar? Imagínense ustedes que están trabajando en una fábrica de bebidas, ¿ya? Están trabajando ahí y les dicen, ¿sabes qué, Christopher? Necesito que el CO2 de la bebida que anda por ahí en este tanque, necesito que ingrese a esta bebida que no tiene gas, porque si no va a quedar desabrida y la gente no lo va a comprar. Entonces, ¿ustedes qué harían para que este gas, este CO2, ingresara al líquido y se transformara finalmente en una bebida gaseosa? Lo que vimos la clase pasada es que para aumentar, tenemos que aumentar la solubilidad, debemos agregarle presión. ¿Y a qué le vamos a agregar presión? ¿Al líquido o le vamos a agregar una presión al gas? Lo que se me ocurre es colocar este gas, el de la bebida, al igual que en el ejemplo de aquí. Es decir, yo coloco la bebida sin gas aquí en esta parte, el líquido, y luego con un tubito aquí lo conecto, una válvula, y le voy a añadir el gas, que es el CO2. Entonces llega a esta parte, luego lo cierro y acá con una especie de pistón, ¿ya? Voy a empujar hacia abajo. Es decir, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar presión. Voy a obligar a estas partículas de CO2 que se mezclen con el agua, que formen una solución con el agua. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad. Es decir, son directamente proporcionales. Cuando aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Y en eso consiste la ley de Henry. Nada más que en eso. Espero le haya quedado mucho más claro y comenzamos rapidito a ver un poquito de lo que es la clase de hoy, que son unidades de concentración. La clase pasada vimos una concentración que era más que nada cualitativo, es decir, no entramos en nada de número ni representaciones exactas de cuánto soluto tenía una solución. Más bien decíamos
una disolución menos concentrada y una disolución más concentrada. E incluso lo decimos en la vida cotidiana. Es como que hoy este café me quedó demasiado concentrado, o a veces decimos, uy, que te quedó cargado, que el agua es el solvente y el café es el soluto. Por lo tanto, si yo digo, uy, que te quedó cargado el café, significa que me quedó con mucho soluto. Es decir, me quedó más concentrado. En cambio, si el café te quedó muy, muy claro, decimos que está menos concentrado. Son términos que ocupamos en la vida cotidiana. Eso es cualitativo. Pero ¿existe una forma de medir la concentración de forma numérica? ¿Se han dado cuenta de que a veces nosotros, al menos a mí me pasa, que cuando me preparo un café, a veces me queda perfecto, por ejemplo, con la cantidad de agua, con la cantidad de café que le coloco y con la cantidad de endulzante o azúcar que le agrego, me queda perfecto y luego me hago otro y ese café no me queda igual. Entonces, ¿habrá alguna forma de medir la concentración? Es decir, de cuánto café yo le coloco, de cuánto es el volumen de agua y de cuánto es la concentración del endulzante que yo le tengo que agregar a esto para que me quede siempre igual y siempre perfecto. Por supuesto que sí. Y son las formas de medir la concentración y es muy, muy importante. Sirve mucho para la vida cotidiana. Por ejemplo, solamente un ejemplo, uno de tantos. El alcohol que venden en las farmacias debe ser disuelto en agua para que sea efectivo contra el COVID-19 y esa disolución debe ser al 70%. Hay muchas personas que comenzaron a buscar por internet cómo hacer una disolución al 70%. Y en algunos casos, algunos manuales de internet están en lo correcto y otros no. Entonces es importante para la vida cotidiana, no solamente para el caso que acontece, sino que para otros casos. Es fundamental saber cómo medir una concentración. Cuando hablamos de masa, cuando mezclamos, no sé, una masa con otra masa, vamos a hablar de porcentaje masa-masa, ¿vale? Anótenlo en su cuaderno, es probable que en la siguiente clase veamos cada uno de estos. Cuando vemos masa, cuando tratamos de mezclar masa con volumen, lo decimos como porcentaje masa-volumen. También, que es algo muy utilizado en contaminación atmosférica, y cada vez se están contaminando más el aire. Por lo tanto, esta sigla, que significa partes por millón, va a ser muy, muy utilizada y es parte y forma parte de cómo medir la concentración, pero en términos de masa. También hay otras formas de medir la concentración, por ejemplo, en volumen. Cuando queremos comparar un volumen con otro volumen. Entonces se llama porcentaje volumen-volumen. Y esta es mi favorita, es la cantidad de sustancia y es la cantidad, es como la concentración que tiene una solución, pero ya mezclados con un mol. ¿Recuerdan lo que era el mol? 6,022 por 10 elevado a 23. Ese número de Avogadro va a ser fundamental para comenzar a calcular la concentración molar. Si no te acuerdas del concepto de mol, te aconsejo de que antes de la siguiente clase la repases un poquito, ¿vale? Y también vamos a ver concentración molar, que es parecido al anterior. Solo cambia la R. No, en realidad cambian otras cositas también, ¿vale? Y lo dejamos por aquí porque luego les adelanto más o menos lo que viene. Vamos a ver muchas fórmulas, muchos ejercicios y ya a partir de la siguiente clase vamos a necesitar calculadora, ¿ok? Repasa el concepto de mol y atentos a Classroom porque ahí también habrá una pregunta. Un abrazo y los leo.